Buenos días, queridas estudiantes. Hoy día vamos a trabajar con un contenido que hace referencia a lo que es el ciclo menstrual. Les quiero pedir, por favor, que copien esto en su cuaderno y vamos copiando juntas los diferentes tópicos y temáticas que vamos a abordar. Les pido también que cuando vean este video tengan al ladito su texto de estudio en la página 162 y 163. Vamos a comenzar entonces. En ciencias, la palabra lo dice todo, y cuando nosotras hablamos de ciclo, nos estamos refiriendo específicamente a algo que da vueltas. Por eso, si ustedes sí se fijan, yo hice un círculo para explicitar eso, que era, perdón, algo que entonces comúnmente empieza a girar y dar vuelta. Por eso de ahí la importancia, chicas, de hacer este círculo. Y eso significa ciclo. Y menstrual viene de menstru, de palabras en latín también, que significa que lo que se va eliminando y sirve para medir. ¿Sí? Entonces es interesante esto porque tenemos por una parte este círculo y el menstruo que significa y tiene una raíz etimológica que tiene que ver con medir. Entonces voy a escribir esa palabra ahí, ¿ya? El objetivo de este video, que vamos a intentar hacerlo en el tiempo acordado, y les pido disculpas porque si no voy a tener que agregar otro, es explicar la formación de un nuevo individuo, considerando el ciclo menstrual, días fértiles, menstruación y ovulación, ojo con eso, cuando aquí en el objetivo, perdón, chicas, yo declaro ciclo menstrual, me estoy refiriendo a tres eventos importantes que vamos a estudiar, que son esa cosa llamadas días fértiles, que es este proceso que es la menstruación y cuál es este proceso que es la ovulación. Son procesos que claramente menstruación tiene que ver con el endometrio, con el útero, por favor ténganlo claro. Y la ovulación, como la palabra lo dice, viene de la liberación del ovocito y eso ocurre a nivel de ovario. Entonces vamos a trabajar a nivel de estos dos órganos. La participación de espermatozoides y ovocitos en el caso de que haya fecundación, los métodos de control de natalidad que ya están check porque ya los vimos, la maternidad y paternidad responsables, que es un tema mucho más complejo que solamente ver en ciencias, ¿ok? Sin embargo, lo que analizaríamos, lo que vamos a analizar nos va a servir para ir encaminando y para ir reflexionando en torno a esto. Entonces, hoy vamos a explicar de qué se trata este ciclo menstrual. Usted ya sabe lo que significa un ciclo y menstrual. Y vamos a ir analizando cada una de esas partes que lo constituyen. Quiero mostrarles acá, chicas, a continuación, eh, el ciclo menstrual visto de dos partes. Desde lo que es el ciclo ovárico, es decir, lo que pasa en el ovario, versus lo que pasa en el útero, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven abajo, que no puedo presentar, chicas, tan grande la pantalla, pero lo que ustedes ven abajo es como el útero y lo vamos a ir viendo después, ¿ya? Ahí lo puede correr un poquito en el útero y arriba es el ovario. Veamos, por ejemplo, qué pasa, y esto está clarito en la página 162 de su texto de estudio. Aquí arribita dice ciclo ovárico. ¿Qué pasa en el ovario? El nivel de estrógeno, subráyelo por favor porque es una hormona muy importante que mayormente libera en las mujeres, pero también está presente en los hombres, es bajo después del final de la menstruación. Si ustedes se fijan acá en el útero, esto que está acá abajo, chicas, es el útero, se nota que están saliendo sangre, se está eliminando como sangre y cae, y estas gotitas son de sangre. Entonces, siempre vamos a partir el ciclo menstrual con los primeros días del sangrado. Así se da inicio. Podemos ver entonces que esto pasa con el estrógeno baja, disminuye la cantidad de estrógeno al final de la menstruación, ¿sí? La menstruación dura aproximadamente 5 días, aprox. Y cuando esto baja, también baja entonces el nivel de estrógeno a nivel mínimo. Esto provoca que en nuestro cerebro haya una señal que libere la FSH y esto provoca, chicas, que entonces este nivel de estrógeno aumente, sea mucho mayor y eso hace, mire por favor acá, aquí hay como un puñetazo que es la LH, la hormona, hace que se libere desde el ovario el ovocito o el óvulo, ¿sí? Ya, entonces ese proceso donde se libera el ovocito o el óvulo se conoce como la ovulación. Y fíjense ustedes que se ubica a la mitad del ciclo.
En ese momento entra en juego la progesterona y se forma el cuerpo lúteo y finalmente el cuerpo lúteo se degrada y volvemos a tener la menstruación, es decir, partimos de nuevo con el ciclo. ¿Por qué me gusta esta imagen y por qué se las pongo? Más que nada es por esto, como que le pega así para que suelte el ovario, el ovocito, y para que ustedes vean la diferencia entre lo que pasa en el ovario y lo que pasa en el útero. Cuando tenemos menstruación, se cae el endometrio. Endo significa dentro, metrio, músculo, que es la capa muscular interna del útero, y si ustedes se fijan después, este endometrio vuelve a crecer, se irriga y luego vuelve a caer. Y así va creciendo todos los meses. Se cae por completo, inicia su crecimiento, se vuelve a caer, inicia su crecimiento, se vuelve a caer. Por eso se llama ciclo ovárico. Quiero que nos fijemos acá a continuación en una parte, voy a tratar de subir un poquito la pantalla porque ahí dice fases del ciclo menstrual. ¿Qué va a pasar con el ovario en específico? Vamos a leer de su texto de estudio para que vamos leyendo juntas y destacando conceptos importantes. Ciclo menstrual. El ciclo menstrual femenino se extiende por aproximadamente 28 días. Ahí falta decir, chiquillas, que esto es solamente en las mujeres que son regulares. La adolescencia, la menarquia y las menstruaciones seguidas de la menarquia generalmente no son regulares. Por eso es muy importante, por favor, que usted lleve una agenda o un calendario, puede ser en el computador o en un papel y lápiz, donde usted indique el día en que empiece a sangrar. Ya ese día que empezamos a sangrar, recuerden, es el inicio del ciclo menstrual. Bueno, dice, consiste en tres fases, la fase menstrual, proliferativa y secretora, originadas por las hormonas sexuales que preparan al endometrio para recibir un posible cigoto. Recuerden, endometrio, endo, dentro, metrio, músculo. A continuación se muestran los cambios que experimenta el endometrio durante el ciclo. Es un poco extraño decir que esto es porque se espera el cigoto, no necesariamente es por eso, sino que es algo que se tiene que estar renovando constantemente. Ahora, si hay una fecundación, esto ya no se renueva, por eso las mujeres embarazadas no tienen la regla o la menstruación, ¿ya? ¿Qué pasa entonces acá en la fase de folicular? En el ovario, en el ciclo ovárico vamos a tener una fase que se llama folicular y otra fase que se llama lútea. Ojo, lo que yo acabo de leer del texto de estudio es del útero. Ahora me voy a referir al ovario. Fíjese por favor, aquí está el óvulo dentro del ovocito. Y si usted se fija en la fase folicular, aquí parte el día 1 de la menstruación. Eso es independiente de que, no sé, pues si su primer sangrado sea hoy día y hoy día estamos a 7 de septiembre, igual este 7 de septiembre cuenta como día 1. Tranquilas que ya los voy a explicar eso en un calendario que voy a exponer a continuación. Pero recordemos que el día 1 de nuestro ciclo parte con el primer día del sangrado. ¿Qué pasa en nuestro ovario cuando estamos sangrando? Si ustedes se fijan acá, el ovocito o el óvulo está dentro de un folículo, de ahí viene folicular. Esta estructura que está alrededor del ovocito se llama folículo. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, a mediados que sigue pasando el ciclo, para acá sigue avanzando, el folículo se va engrosando, no así, o va creciendo, no así el óvulo. En el día 14, ¿por qué es súper importante este día? Porque fíjense, ahí viene la palmadita que venía en la diapositiva anterior, ¿recuerdan? Perdón, ¿se acuerdan que ahí venía una palmadita justo en la mitad del ciclo? Acá es esa palmadita para que desde el folículo salga el ovocito. Recuerden, chiquillas, que el oviducto es como una anémona de mar que se mueve y está separada del ovario. Cuando el ovario expulsa el ovocito, el folículo, o sea, el oviducto lo atrae con este tipo de movimientos envolventes hacia el interior del oviducto. ¿Qué pasa luego en el ovario después de que expulsó el ovocito o el óvulo? En el ovario, este folículo se transforma en un cuerpo lúteo. Ese es el cuerpo lúteo. Si quieren anotarlo por ahí. Perdón, chicas. Perdón. Cuerpo lúteo. ¿Ya? Y luego ese cuerpo lúteo se degenera y se degrada al interior del ovario y ya no se elimina, no hay nada en relación a eso. Sí, pero quiero que esto les quede claro. Primero la fase folicular, luego que sale el ovocito, fase lútea.
Y entonces recuerden el día 14, ¿por qué es tan importante? Porque el día 14 es el gran empujón. Veamos ahora qué pasa con el útero. Acá el título dice útero y ciclo menstrual, que no lo puedo mostrar más arriba porque me permite grabar solo en cierto ángulo. Fíjense por favor, aquí se notan clarito que el útero es un órgano formado por diferentes tipos de tejido, pero el que predomina es el muscular. Por fuera está el nervioso, de ahí cuando hay histerectomías o operaciones donde eliminan el útero, los ovarios y los oviductos, duele tanto y es tan complejo y tan doloroso por la alta cantidad de inervaciones nerviosas. Por lo mismo, cuando tenemos la menarquia o la regla, los dolores que se sienten en el bajo vientre corresponden a las inervaciones del útero, no así de los ovarios, porque los ovarios no tienen tantas, tienen, no muchas, como sí tiene el útero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá, chicas? Si ustedes se fijan, acá hay una capita interna de musculatura, que hay un espacio chiquitito. Recuerden que el útero tiene el tamaño de una caja de fósforo, forma de pera invertida. Este es el cuello del útero o cervix y aquí parte la vagina. ¿Ya? Y entonces, quiero que les quede claro para que vean el grosor, es bastante grueso. Y entonces aquí esta es la capita que vamos a ir regenerando constantemente siempre que no estemos embarazadas. Ya vimos lo que pasaba en el ovario, ahora vamos a ver lo que pasa en el útero. Fíjense por favor acá. Tenemos el ovocito que ya está maduro, listo para ser expulsado, se expulsa. ¿Recuerdan cómo se llama? Fase folicular. Cuando se expulsa, está el día 14, la ovulación, sale para acá. Fíjense en el tamaño del endometrio. Parte así, chiquitito, mucho más grueso. ¿Qué va a pasar después, chicas? Se cae, ¿sí? Se cae, pero no es como que alguien lo tirara o que se lo triturara o que algo lo triturara así, sino que se regenera, como por ejemplo se regenera nuestra piel. No lo notamos, pero sí la vamos eliminando. Bueno, sí lo notamos, sí, cuando hacemos la cama o cuando sacudimos el pijama, se ven esas partículas que flotan, son células muertas. Y no nos duele la cara cuando se nos cae en eso. Lo mismo pasa en el útero. Bueno, a veces sí, pero son por las inervaciones nerviosas que yo les decía producto de la inflamación del útero, porque se inflama. Y entonces se cae por completo y luego vuelve a crecer o a regenerarse, ¿sí? Eso es muy importante este paso. Y viene a continuación con lo que vamos a ver acá. En la página, bueno, chicas, antes de eso, quiero que lean la página 163 de su texto de estudio porque aparece lo mismo, en mucho más detalle, cómo se va engrosando y después cómo empieza a crecer este útero. En el útero también tenemos nombres. Primero tenemos la fase menstrual, obviamente que es esa. Dura de 3 a 7 días y se desprende el endometrio, ocurre el sangrado conocido como la menstruación. Luego tenemos la fase proliferativa que viene de proliferar, ¿sí? Proliferar, perdón. Cuando uno dice, uy, las abejas están proliferando, o ese insecto o esa planta proliferó muy bien, significa crecer, ¿ya? Y bajo la estimulación de las hormonas sexuales. Luego tenemos la fase secretora. La palabra lo dice, secretora, secretar. Secretar significa producir. Se secretan sustancias que promueven y mantienen el engrosamiento del endometrio. Si el ovocito no es fecundado, se inicia nuevamente el ciclo con la llegada de la menstruación. Chicas, hasta aquí voy a dejar este video y voy a seguir después con las actividades que vienen, así que tienen que verme en el otro. Lo siento mucho, me pasé del tiempo, pero es sumamente importante. Nos vemos.